Voy a romper el inicio de este PC. Esto que estoy haciendo va a impedir que vuelva a iniciar porque estoy eliminando la partición de arranque, así que es imposible iniciarlo, aunque la instalación de Windows ciertamente está intacta. Bueno, pues en este vídeo voy a mostrar cómo solucionar este problema para volver a iniciar el sistema Windows que tengamos instalado sin introducir comandos, que sé que a mucha gente no le gusta poner comandos súper largos. Y lo voy a arreglar ayudándome de un teléfono Android porque evidentemente el PC ya no funciona para poder descargar los programas que voy a necesitar para arreglarlo. Además, en el caso que no puedas solucionar el problema de tu PC, mostraré cómo crear un pendrive de instalación por si prefieres realizar una instalación nueva, siempre, como ya digo, ayudándonos de nuestro Android. Lo primero, vamos a descargar EdgeDroid, que será la aplicación para crear un pendrive para iniciar las distintas herramientas que vamos a ver en este vídeo. El primer paso que voy a hacer es volver a crear la partición de arranque en el disco duro que la he eliminado al comienzo del vídeo. Quizás en tu caso no tengas que hacer este paso, pero no está de más que compruebes si está correcta la partición de arranque. Así que voy a descargar gparts lib usb, que es un archivo .iso que pesa unos 500 MB. Para conectar el pendrive a nuestro Android necesitamos un conector OTG. Esto lo puedes encontrar en tiendas online y también tiendas físicas por 2 o 3 euros. Ahora vamos a EdgeDroid y pulsamos aquí en escribir imagen ISO. Selecciono el archivo ISO de gparted, pulso aquí arriba para seleccionar el pendrive y luego aquí abajo en la esquina derecha. Con esto se eliminará todo lo que tengamos en el pendrive. Y si no te sale la notificación del progreso, abre la aplicación y ahora al aceptar aquí podremos ver el progreso. Conectamos el pendrive al puerto USB del PC y entramos en la BIOS. Voy a explicar algunos aspectos a tener en cuenta. El primer paso sería evidentemente configurar el inicio por el pendrive. Así que buscamos la secuencia de arranque. Elegimos el pendrive como dispositivo de arranque número 1. Si tu PC es relativamente nuevo, puede que tenga arranque seguro. Si está activado, lo desactivamos. Puede ser complicado de buscar estos ajustes porque cada BIOS es distinta. Pero si lo tienes, desactívalo y cuando termines este tutorial, vuélvelo a activar si quieres. El arranque lo tengo en dual, es decir, que detectará el arranque de las unidades UEFI y de las unidades del antiguo Legacy. Para que detecte las unidades antiguas Legacy también debemos tener activa la opción CSM. Para terminar guardamos los cambios y reiniciará por la unidad USB. Entro en la opción por defecto de gparts, pulso en OK, luego el idioma español es el número 25 y aquí pongo el 0. Abro gparted y fijaos que aparece una pequeña partición sin asignar. Esta es la partición de arranque. En unidades UEFI la partición será de 100 MB, en unidades Legacy, digamos no UEFI, la partición es de 50 MB. En cualquier caso, creamos una nueva partición en FAT32 y ejecutamos la orden desde aquí. Ya tenemos la partición en FAT32. Ahora vamos a gestionar opciones y pulsamos en Boot. Fijaos que al ser una partición UEFI también se marca la opción ESP automáticamente. En unidades Legacy la opción ESP no se marcará automáticamente, así que la dejaríamos sin marcar. Ya hemos terminado con este programa, así que para salir apagamos el PC. Siguiente paso, vamos a descargar el archivo .iso de HighnesBoot. Este archivo ocupa unos 3 GB, así que esperamos a que termine la descarga. Con un pendrive de 8 GB como este va sobrado, así que lo conectamos y volvemos a EdgeDroid y hacemos los mismos pasos de antes, pero ahora con la imagen .iso de HighnesBoot. Iniciamos por el pendrive y esperamos a que cargue el sistema. Nos conectamos a la red Wi-Fi de casa. Vamos a descargar dos archivos, pero antes voy a cambiar la ruta de descarga. En los ajustes de Chrome voy a Download y aquí pongo que la descarga se realice en la raíz del disco duro, donde tengo la instalación de Windows.
Si no tienes acceso a internet desde este sistema, puedes descargar los archivos en el teléfono y pasarlos al PC usando un segundo pendrive. Lo primero que voy a hacer es descargar la ISO de Windows 11. Si quieres puedes descargar Windows 10 como tú prefieras. Selecciono el idioma español y descargamos el archivo .iso. Mientras que se descarga, voy a descargar también el programa Rufus. Esta sería la web oficial y descargamos el pequeño archivo .exe. Ya están los dos archivos descargados. Ahora necesito un segundo pendrive, que debe ser de al menos 32 GB. Lo conecto al PC, abro Rufus y selecciono el segundo pendrive desde aquí. Arrastro la imagen de instalación de Windows a esta casilla. Si lo que quieres es instalar Windows en el PC, necesitas crear un pendrive de instalación, con la opción Standard Windows Installation, pero yo voy a seleccionar la opción Windows to Go que instala Windows en el segundo pendrive. La opción de arranque GPT o MBR lo dejo así mismo, realmente me da igual porque tengo mi PC configurado, como ya expliqué, para detectar unidades UEFI GPT o Legacy MBR. Pulso en Start y en esta lista selecciono Windows Pro. Aquí importante desmarcar esta casilla para que Windows tenga acceso al disco duro. Además marco esta otra casilla para que no me haga 1000 preguntas en el primer inicio. Ya ha terminado, así que apagamos el PC y vamos a retirar el primer pendrive. Ahora iniciaremos el PC desde el segundo pendrive. Pasamos el asistente de instalación que no te obliga a conectarte a internet por las opciones que marqué al momento de crear el pendrive, y fijaos que una vez iniciado aparece como unidad C el pendrive y como disco D tenemos el disco duro del PC. Bueno, pues ahora nos conectamos a internet y descargamos EasyWiFi. Esta es una versión de pruebas por 15 días que funciona en unidades GPT UEFI, pero yo además lo he probado en unidades Legacy MBR y también me ha funcionado, pero siguiendo un paso que luego voy a mencionar. Entramos en esta opción llamada Explorador, selecciono el disco duro y fijaos que no hay líneas de arranque. Ok, pues vamos a la opción Reconstruir, selecciono el disco duro, aquí selecciono la partición de arranque y también donde está Windows instalado. Pulso en Reconstruir y en unos segundos me crea la línea de arranque de Windows. Fijaos que si entro en el explorador, aquí aparece una nueva línea. Con esto ya podremos iniciar, entramos en la BIOS para poner por defecto la línea Windows Boot Manager, que aquí la tengo. La pongo en primer lugar y en el caso que tengas Windows instalado en una unidad en modo Legacy, debemos tener configurada la BIOS con el ajuste dual de forma que detectará la partición de arranque como UEFI, pero Windows seguirá instalado en la unidad como Legacy. En el caso que no te funcione teniendo la unidad en modo Legacy, prueba la herramienta EasyBCD. Para este tutorial he usado herramientas gratuitas, pero usando programas de pago podemos arreglar el sistema mucho más rápido, sin tantos pasos y con un solo pendrive. Espero que haya servido este tutorial, nos vemos en el próximo vídeo.